Bienvenidos una vez más a el espacio número 13 de Código Violeta, el programa de la Red de Mujeres Constructoras de Paz en alianza con La Nación Radio. Y en esta oportunidad, como siempre, nos acompaña otra de nuestras compañeras de la Red de Mujeres Constructoras de Paz. Ella es Génesis Daniela. Oli, Hoy buen vamos a día. tratar un programa buenísimo, buenísimo de verdad, bastante emocionante y que teníamos días esperándolo. Y bueno, gracias a Dios se concretó hoy. Lamentamos que Astrid no nos acompañe por compromisos laborales, no puede estar hoy con nosotros, pero seguro va a estar muy atenta de escucharlo y de comentar más adelante y reflexionar sobre lo que vamos a tratar hoy. Y hoy vamos a hablar sobre ese vínculo con el ser especial que nos trajo al mundo, con nuestras madres. Es ese vínculo emocional que se establece desde el momento de la gestación y que nos va marcando a lo largo de nuestras vidas. Y no solamente nos marca, sino que determina, porque la madre es esa persona con la que nosotros tenemos el primer contacto de amor, es el olor el primer olor que percibimos, es el modelo que primeramente queremos seguir nosotros, es esa mujer que nos despierta el interés por la vida, es la persona que nos relaciona con el mundo. A través de esa conexión tan importante que establecemos con nuestras madres y que a lo largo del programa vamos a ir explicando por qué es determinante, pues podemos marcar muchas pautas de nuestra vida de adultos. El nexo, la conexión con nuestra madre determina, entre otras cosas, nuestras relaciones interpersonales, cómo vamos a desarrollarnos en nuestro entorno social. Y bueno, de ahí es tan importante tener una relación sana con la mamá, ¿verdad, Génesis? Totalmente. Y esta tercera personita que ven aquí en el centro de la mesa junto a nosotras es María del Mar Cuenca, terapeuta, con quien hoy vamos a estar conversando precisamente sobre cómo impacta el vínculo con nuestra madre en nuestros roles y en el desarrollo de nuestra vida en general. Y como bien decía Rosy, el vínculo de la madre o con la madre es único y es muy importante. Si nos aventuramos a diseccionar ese vínculo para analizarlo, para estudiarlo, para entenderlo, yo diría, mi forma de asimilarlo un poco es dividiéndolo en dos fases, ¿no? La fase primera, que es mi mundo es mi mamá. Mi vida gira alrededor de mamá porque necesito de su cuidado, porque necesito de su protección, necesito de su compañía y necesito de su amor en el mejor de los casos, ¿no? A veces también tendríamos que entender de que tener a mamá presente puede representar un privilegio, no siempre es la regla, la norma, no siempre es lo normal. Y la segunda fase, que diría yo es la más emocionante, es porque comenzamos a individualizarnos. Ya no somos una extensión de mamá, ni una extensión de la familia, de ese núcleo familiar, sino ya soy mi propia persona. Y en ese camino individual me comienzo a hacer preguntas, comienzo a crecer, comienzo de alguna u otra forma a ser independiente, ¿no? Toma muchos años y mucho tiempo, pero por algo se empieza. Entonces yo diría que el vínculo es un vínculo primero dependiente y un vínculo que con suerte, a la medida que pasa el tiempo, pues nos vamos haciendo más independientes de mamá. Pero en cualquiera de los dos casos, en esa primera etapa donde dependemos prácticamente al 100% de mamá, nuestras madres de manera consciente o inconsciente nos dotan de ciertas herramientas que influyen e impactan en esa segunda fase independiente. Porque de la manera en cómo sucede esa segunda fase está bastante determinada por eso que mamá nos enseñó o nos dejó de enseñar. Y también por ese vínculo sano o insano que hayamos tenido con mamá. Aunque los vínculos con los padres en general, no solamente con mamá, son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque crean patrones de conducta y esos patrones de conducta son determinantes luego en nuestra relación con el entorno. Entonces, pues, María del Mar, bienvenida a Código Violeta. Un placer tenerte aquí con nosotras el día de hoy. Bienvenida. Sí, buenos María del Mar. días. Bueno, ustedes están súper preparadas. Estoy aquí impactada con la preparación que tienen con respecto al tema. Eso me encanta porque, bueno, vamos a fluir mucho más abiertamente. Así que, bueno, mira, me gustó mucho como esa síntesis que hiciste, ¿no? Entre en una primera fase y una segunda. Dijiste una palabra muy clave. Por suerte, algunos podemos lograr esa independencia realmente, ¿no?
Y yo creo que por conciencia es cuando tú aprendes, indagas, investigas, conoces, experimentas un plano de conciencia, te das cuenta de cuán valioso es saber que existe mamá, Ujú. tenerla, pero no vivir el ritmo de la vida que ella determine, ¿ok? Para no quedarnos en la primera fase, porque esa primera fase no depende de la edad cronológica, Ujú. sino de la edad emocional de la persona, y pues bueno, eso depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, qué bonito que hayas mencionado eso, y bueno, vamos a iniciar. No, era muy cierto lo que Génesis nos comentaba, porque recuerdo, de ahí retomo lo del libro de O Mamá, el libro O Mamá, que dice de la relación y casi que genética, ¿no? Cristina Vázquez, que es la autora de este libro, ella habla de un karma, la palabra es como un karma genético, Ujú. que es lo que nosotros, o sea, vamos tomando de la mamá. A veces, y lo comentaba antes de entrar en el programa, que nos conseguimos haciendo cosas que nosotros jurábamos que yo no voy a hacer eso que mi mamá está haciendo, porque lo cuestionaba, porque a mí no me gustaba, yo lo criticaba, y en nuestro camino por la vida entonces nos encontramos de que, como tú lo decías hace un momento, inconscientemente lo estamos repitiendo. Y entonces de esto Sí. es que quisiera que ahondáramos un poco. Bueno, mira, vamos a empezar por un punto de partida bastante interesante. Tal vez eso hace cortocircuito en la mente de las personas, porque bueno, pues estamos acostumbrados a una cantidad de etiquetas, categorías, juzgues, señalamientos y creencias que podamos tener. Pero mamá, siendo incluso el peor ser humano del planeta, es mi mamá. Y la única misión que ella tuvo en esta vida fue traerme al mundo. Y todo lo que hizo, lo Ser hizo el canal. bien en su momento. Entonces, cuando yo comprendo, me enfrento a esta realidad, Ujú. yo acepto a mamá y estoy aceptando un 50% de mi historia, de mi genética y de absolutamente toda la herencia que yo pueda tener ancestral. Porque mamá es 50% y papá es 50% para que yo pueda existir. ¿Ok? Entonces, en la medida que yo rechace a mamá, me estoy rechazando a mí como ser humano, como individuo. En la medida que yo acepte a mamá, me guste o no me guste, no significa que voy a aplaudir las cosas que no me gustan de ella, porque pueden no gustarme, pero entiendo que esa es ella. Y mucho de lo que ella es, también lo soy yo. Entonces, cuando entramos en este plano de conciencia, estrellándonos con esta realidad incómoda para muchas personas, Ujú. nuestra vida se gesta de una forma mucho más armoniosa, en mayor bienestar. ¿Ok? Claramente esto no lo sabes tú cuando eres un niño, cuando eres un adolescente, o sea, te lleva años poder trabajar esto, ¿no? Hacerte Claro. consciente de que, bueno, pues mi mamá es mi mamá y esto no me gusta, pero Años de ella aprendizaje, María es del tan Mar. bella. Y primero reconocerlo, Sí, Es claro. luego correcto. aceptarlo y luego estar dispuesto a tener la voluntad de trabajarlo. Y que Ujú. por ahí va mi pregunta de cómo comienzo yo a analizar ese vínculo con mamá. Bueno, fíjate que hay muchas personas que dicen, yo no voy a un taller de sanación del vínculo porque es que yo me llevo bien con mi mamá. Mm. Ujú. Pero es que no se trata de que te lleves bien con ella. Se trata de que es aquello que por más diplomática que sea la relación, tú por dentro sientes y piensas de ella. Ok. En el momento en el que dices, mamá, qué fastidio que usted hable tan duro. O sea, ya ahí tú estás juzgando y criticando algo de tu mamá. ¿Te has evaluado cómo hablas tú con las demás personas? Porque algo debes tener de eso. Pellizco. Total, sí, sí. Y cuando las personas suelen decir que es muy recurrente, o sea, lo escucho siempre, trato de hacerlo diferente a ella. Ajá. Quiero hacer lo opuesto. Sí. Ay, no, señores, yo los bajo de las nubes de una vez. Porque en la forma podemos estar haciendo la historia diferente, pero en el fondo es igual. Porque, por ejemplo, si mi concepto de amor heredado por mi familia es amor en sufrimiento, yo entro en un momento de mi vida en conciencia y digo, yo no quiero parejas que me hagan sufrir. ¿Ok?
Pero resulta que esta persona que llega a mi vida, pues de repente no es un maltratador, no es un abusador, no es una pareja bebedora, no es todo lo que tal vez el papá sí fue o las parejas de la mamá. Pero resulta que te domina con el dinero. Resulta que no te permite tomar decisiones con tus hijos. Resulta que se van solo de vacaciones o compran las cosas que esa persona dice. Claro, la violencia está o el abuso está, solo que se manifiesta de maneras distintas. Es correcto. Ok. Entonces la mujer dice, no, pero María del Mar, es que mi esposo no es como mi papá. No, él llega todos los días a las 6 de la tarde y No. después no vuelve a salir. Exacto. No tiene compinches, no tiene amigos, es todo el tiempo está conmigo, ¿qué tal? Es Pero correcto. no reconoce eso que tú estás hablando. Sí conozco. Entonces en el fondo las situaciones son iguales. Sí. En la mayoría de los casos no es una ley obligatoria, ¿no? Ujú. Pero es una estadística. Pero María del Mar, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Por lo menos hay muchas mujeres que seguramente nos están escuchando en este momento y les ha impactado como a Génesis, a mí lo que acabas de decir. ¿Cómo hacer para reconocer eso y para poder trabajar en función a? Bueno, mira, yo tengo una filosofía personal, ¿sí? Una idea. Y es que el tiempo para ingresar a un estado de conciencia es diferente en cada persona. O sea, eso es como un llamado del alma. Vamos a colocarle ese título. Existen las personas que pueden pasar su vida eterna sin entrar en conciencia de nada de lo que tengan que sanar o trabajar o como tú lo quieras llamar. Pero existen las personas que están preparadas, porque es que esto también tiene una connotación ya mucho más ancestral, ¿sí? O sea, cada alma, si nosotros vamos a la creencia o a la teoría de que nosotros venimos a vivir diferentes vidas, Ujú. cada vida es un proceso de evolución. Ujú. Entonces tú viniste aquí, si no viniste nunca a entrar en conciencia en este plano, porque todavía no te toca, no te corresponde. Ok. ¿Ok? Si tú viniste en esta vida realmente a hacer algo diferente con tu historia familiar y con tu descendencia, entonces debe ser que ya has vivido unas 7, 8, 15, 20, no sé, la que tú te quieras imaginar, cantidad de vidas en las que ya has vivido un proceso de evolución. Es mi perspectiva, ¿ok? Ahora, un terrenal común y corriente, ¿sí? Que somos todos nosotros. Ujú. Que no existen otros planos, otras dimensiones, que no existe nada que tenga que ver con eso. Ujú. Siempre hay un punto de quiebre en el cual tú haces introspección. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para llegar como a ese momento, a ese clic? Bueno, desde pequeños vamos a instruirnos sobre preguntas súper de estas que son, que generan crisis existenciales. ¿Quién Incómodas. soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué vine? ¿Qué hago con mi vida? ¿Estoy en automático? O sea, si desde pequeños nosotros como padres y como madres vamos forjando este pensamiento en nuestros hijos de tener un criterio, de indagar, de no creer verdades absolutas, Ujú. pues llega un punto en el que al momento de evolucionar sus emociones, su parte cognitiva, pues va a ir encontrando siempre preguntas y se va a hacer cuestionamientos, ¿no? Entonces tenemos como esa capacidad de hacerlo desde esta generación en adelante. A cada persona le llega su momento. Es Claro, lo que porque yo estoy también convencida. está basado mucho en la experiencia de cada quien. Claro, por supuesto. No todos los momentos coyunturales de la vida le llegan a cada uno en un momento específico. Y fíjate que hay algo que es muy importante. Personas que asisten a mis talleres, consultas, todos me dicen, yo tengo que traer a mi mamá, yo tengo que traer a mi hermana, yo tengo que traer a mi esposo, yo tengo que traer a mis hijos. No. Porque es que la crisis que tú estás viviendo en este momento no es la de ellos. Eso es correcto. Entonces queremos jalar a las personas Sí, cada a quien su nuestros proceso. procesos y no funciona de esta manera. Por eso la gran mayoría, y lo siento por las personas que estén escuchando esto y tal vez se sientan aludidas, pero la terapia de pareja no funciona así, llevándolos a los dos a una confrontación ante un terapeuta. Ujú. Al menos yo cuando trabajo terapia de pareja es por separado. O sea, lo último que hace esa pareja es verse en una terapia conmigo. Ya es la última sesión para establecer acuerdos, pero ya tuvo cada uno individualmente que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo propio. Exactamente. Igual que la terapia con los chamos, con los hijos. Quieren llevar un niño a terapia cuando, pero el contexto familiar es el mío. Ok. Entonces, bueno, retomando el tema específico de mamá.
¿Por qué es tan importante el vínculo con mamá? ¿Por qué eso de sanarlo? Porque, mira, cuando tú estás en paz con quien es tu mamá, estás en paz con quien tú eres. Oye, qué interesante eso, Eso ¿no? es súper importante. Wow. Si mi mamá me enseñó a mí que yo tenía que plancharme el cabello porque tenía frizz y se me volvía todo una locura, pues yo voy a ser una mujer en el futuro dependiente de tener que estar alisándome el cabello, y no es que esté mal, pero ¿por qué lo hago? ¿Por cumplir con el mandato de mi mamá o porque realmente yo me siento feliz haciéndolo? Porque si tú los coges por decisión propia, maravilloso. Yo estoy segura que hay una connotación de atrás que te obliga a eso. Entonces estás siempre pendiente de eso. Como adultos reaccionamos desde los niños heridos. Y esas heridas, pues generalmente las Yo ocasionan estoy mamá aquí y papá. movilizada. No, qué interesante, y de verdad que yo también te escucho y estoy como que haciendo mi terapia aquí. Sigue De verdad. revisando. Y uno se revisa y bueno, ya empieza a entender como algunas cosas, ¿no? Y ojalá quienes nos estén escuchando también Así les es. esté pasando lo mismo. Hay algo que quiero preguntarte y que quiero dejar en la mesa antes de ir al primer corte, María del Ok. Mar, y es... en el caso de lo que nos está pasando a Génesis, a mí, porque nos estamos mirando cada vez que tú dices, y son frases como que están quedándonos, ¿no? O sea, como que las marcamos. Y Ok. seguramente allá quien nos oye también le pasa lo mismo. ¿Cómo empiezo yo a marcar ese vínculo a sanar, perdón, ese vínculo con mi madre? Cuando yo estoy consciente de que hay cosas que yo debo aceptar y que estoy en una lucha interna, ¿no? Porque es como, sí las acepto, pero no las acepto y las rechazo y quiero hacerlas diferentes, pero en el fondo mi subconsciente dice que me las hace hacer de cierta manera. O sea, es una lucha, es un desgaste interno lo que tenemos, y yo quisiera que, bueno, que luego de escuchar la canción que tenemos ahora, Así para es. nuestra apreciada audiencia, regresemos hablando de ese tema. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo hago yo para ¿Cómo sanar? empezamos a trabajarlo? Sí, ¿cómo empezar a trabajar desde cero? O sea, desde cero, desde hoy quiero salir, voy a sanar ese vínculo, quiero aceptar lo que soy para aceptarme yo tal cual soy. Ya Ok, volvemos perfecto, con así más. Vamos a escuchar Me lo merezco de Elena Rose. Acompáñanos todos los domingos de 10 a 12 del mediodía a descubrir los destinos andinos en una llanera en el Táchira, a través de nuestra radio, lanacionradio.fm. Un espacio donde la pasión deportiva es una regla. Las últimas noticias, partidos en vivo, sorteos y más. Disfruta todo en deportes con un gran equipo de comentaristas y narradores. En juego. De lunes a viernes de 6 a 8 de la noche por La Nación Radio. A una sola voz. Diario La Nación. Una ventana musical que da paso a distintas manifestaciones culturales se abre a través de un espacio conducido por el periodista Porfirio Parada, cargado de información sobre la agenda cultural y musical del Táchira, acompañado de reseñas históricas y literarias. Síguelo todos los miércoles a la 1 de la tarde en Historia, Letras y Percusión por La Nación Radio, juntos a una sola voz. Diario La Nación. Descubre las claves para romper y superar tus límites. En nuestro programa Sin Límites puedes disfrutar de temas interesantes. Disfruta del mejor magazine cultural y de entretenimiento. Y la mejor música sin límite. Livia Méndez y Freddy Amicarela te contagiarán su energía. Sin límites. Todos los martes, jueves y sábados a las 2 de la tarde por La Nación Radio. Somos Sin Límites. Diario La Nación. Desde este espacio hacemos escuchar la voz de todos los ciudadanos. Una gran plataforma informativa de periodismo ciudadano. En esta tribuna hemos sido vínculo entre autoridades y comunidad. Construida con ayuda de las comunidades para monitorear qué sucede en las regiones tachirenses y más allá. Yo reporto a La Nación. Acompaña a Bleima Márquez y Ángel Escalante todos los viernes 11 de la mañana por La Nación Radio.
juntos a una sola voz. Si tienes una denuncia, la puedes comunicar a través de nuestro correo o nuestros números telefónicos. Anímate a ser parte de nuestros reporteros ciudadanos. Diario La Nación. Confirmamos que somos el medio impreso de mayor proyección en los Andes venezolanos. Busca sus 4 ediciones. Lunes, más páginas. Miércoles, La Nación lo recuerda. Ahora también los viernes con más noticias. Y los sábados, ediciones especiales. Todo lo que ocurre al norte, sur, este y oeste del Táchira. La Nación lo seguirá diciendo siempre. Cada 6 de agosto, miles de personas peregrinan desde distintos rincones hasta la ciudad de La Grita, la Jerusalén de Venezuela, donde cientos de devotos avanzan firmes, con fe y devoción, para reencontrarse con el Cristo de los Milagros y celebrar un aniversario más de la transfiguración de su rostro en una pieza de madera hace más de 400 años. Sigue cada detalle de nuestra transmisión especial. En vivo, en directo, en el mes de agosto. A través de la señal informativa de la región, www.lanacionradio.fm. Un despliegue. Regresamos nuevamente a nuestra segunda parte de Código Violeta y nos acompaña hoy María del Mar Cuenca. Ella es terapeuta y ella es licenciada en Ciencias Sociales. Nos está hablando hoy de un tema súper interesante que nos tiene cautivadas y espero que seguramente la audiencia también. Estamos hablando de sanar esa conexión que tenemos con el ser más importante de nuestras vidas, con nuestra madre. Y antes de ir a la pausa comercial, a la pausa musical, habíamos conversado con María del Mar sobre cómo una vez que nosotros tenemos conciencia de la necesidad de sanar esa relación, de aceptarlas para aceptarnos, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo podemos empezar a trabajar, María del Mar? Bueno, mira, para mí no existe una fórmula mágica. O sea, yo no te puedo dar un paso a paso, no te puedo decir, este es el punto de partida. Porque cada historia es diferente, ¿sí? Entonces, de repente para ti, te voy a colocar como ejemplo, que no es así, esto es ficticio. De repente para ti, el sanar el vínculo con mamá es desde tu autoestima. Porque no te enseñaron a valorarte, ¿sí? A apreciarte. Para ti, de repente tu historia es que fuiste sobreprotegida. Entonces, no te enseñaron a valerte por ti, ¿sí? Y de repente mi historia es una mamá ausente que pues me tocó ser la mamá de mis hermanitos, por decir algo. Entonces son 3 realidades totalmente diferentes a las que yo no te puedo decir, mira, es que tú vas a hacer esto y les va a servir exactamente igual a las 3. Por eso existe la terapia individual. Porque, por ejemplo, yo que soy feliz organizando eventos, actividades, conversatorios, charlas, conferencias con respecto a este tema, y bueno, muchos otros, yo siembro una chispa, una semilla de conciencia en las personas, de introspección, que se hace luego de estar en ese lugar o en el momento, y empiezan como a atar cabos y decir, ajá, bueno, eso puede ser parte de lo que yo tengo que trabajar emocionalmente. Y me voy a terapia individual y ahí sí trabajo. ¿Ok? Porque como una especie de despertar. Es correcto. O sea, yo soy amante de la lectura, me fascina la información en YouTube, en Internet, en todos lados, pero esas son fórmulas generalizadas, genéricas, que no le funcionan a todo el mundo. Son el punto de partida, son herramientas, te ayudan, pero nada como tú sentarte con tu terapeuta, con tu psicólogo, con tu especialista y hablar particularmente de tu historia para que te pueda decir realmente cómo hacerlo desde tu historia. ¿Ok? Claro, entiendo, pero un poquito, pues, retomando, pero yendo un poquito más allá, esa como que ese despertar de conciencia se da en qué, en una charla, en un foro, en qué escenario puedo yo escuchar algo que se refleje con mi historia personal y sea ese clip para iniciar la sanación que necesito. Bueno, es como te comentaba hace unos instantes, ¿no? Eso es como un llamado al alma de cada persona. Okay. Hay personas que sienten que nunca, o sea, como te digo, o sea, sienten que se llevan chévere con sus mamás o con sus papás, con sus parejas, con todo el mundo, y bueno, viven
tranquilos, no hay nada, entre No hay comillas, nada que que sanar cambiar. y Automático. está bien, o sea, no es que todas las personas estamos mal, entre comillas, porque esa no es la palabra, sino que no todas las personas tenemos siempre algo que sanar, o sea, con hacerlo consciente es suficiente, ¿sí? Pero pues es como algo que depende de cada persona, claro está. Si tú tienes esta necesidad, si tienes esta incomodidad o inconformidad con la relación, en este caso de mamá, pues tú irás a buscar información, asistirás. Si tú ves una publicidad en Instagram y de repente hablan del vínculo con mamá, pum, hiciste clic en tu mente. ¿Por qué? Porque el inconsciente sabe que hay algo que trabajar. Claro, no hablo de una Básicamente. lista de pronto, María del Mar, pero hay algunos elementos, algunas cosas que yo diga, bueno, si es esto, esto y esto, sí, yo tengo que sanar. Ah, claro, por supuesto. Pues el primer mecanismo es hacer introspección para que tú puedas saber más o menos, ok, bueno, de mamá me incomoda esto, de mamá me molesta lo otro, no tolero esto de mamá, o esto me fascina, pero a la vez siento que yo lo hago y cuando yo lo hago me incomoda. Entonces, todas estas cositas, pues, porque cada caso es particular, pues es lo que, ejemplo, en el caso de mi relación con el dinero, si yo viví con una mamá que siempre estuvo endeudada, pues yo voy a ir súper lejos de las deudas y yo no quiero repetir eso y tal. Pero resulta que como adulta, lo que yo empiezo a hacer es compras nerviosas. Una Tampoco, relación insana con el dinero, con porque las finanzas. tampoco Claro, estoy finalmente. sabiendo administrar mi dinero. Mamá se endeudaba para comprar sus cosas. Yo tengo la fluidez económica para comprarme las cosas, pero compro cosas innecesarias. Entonces, es analizar, siempre es eso, la introspección. ¿Ok? María del Mar, yo quería preguntarte lo siguiente, porque estamos quizás planteando esta situación, este análisis, reconocimiento, aceptación y atención o gestión del vínculo con mamá desde la certeza de que mamá está presente en nuestras vidas. Pero ¿qué ocurre cuando yo tengo que revisar y atender el vínculo con mamá y mamá no está? Porque físicamente ya no está en este plano o porque el vínculo se rompió y ya no es parte de mi entorno y mi realidad directa. ¿Cómo se atiende el vínculo desde ese contexto? Mamá está en cada célula de nuestro cuerpo. No necesita estar en el plano físico para trabajar esa relación. Porque incluso estando mamá viva, tú no llevas a tu mamá a la terapia contigo para hacer el trabajo. Ni tú tienes que tener una conversación incómoda con mamá para decir que estás trabajando ese proceso. ¿Ok? Entonces, claramente es mucho más satisfactorio para la persona estando mamá viva sanar esto y poder como darle la vuelta en cuanto a las muestras afectivas, como que, sabes, físicamente expresarle que hiciste una transformación, pero no es indispensable, porque es desde adentro, es en ti el trabajo. No es que nosotros llevamos a mamá, como te digo, a la terapia y le decimos, mami, discúlpame esto, lo otro. Si nosotros estamos hablando de un plano energético emocional, el solo conectar, como cuando tú vas a una constelación familiar, no llevas a los elementos, a las personas, ni a las situaciones que te están aquejando, ni te aperturan un campo energético en una constelación para incluir a esas personas, sino que se utilizan figurines, se utilizan papeles, o sea, una gran cantidad de elementos que depende del constelador. Entonces, cuando mamá ya ha fallecido, de igual forma como es sanar la relación con ella, es para cómo tú llevas tus roles en tu vida. Y tú no vives los roles con mamá y pegada al lado. ¿Sí? Es lo que sientes, lo que piensas y lo que dices y lo que haces. Entonces, ¿se puede hacer un proceso de sanación del vínculo con mamá estando mamá fallecida? Totalmente. ¿Vale? Por supuesto que si está en vida, pues es mucho más satisfactorio, repito, para la persona que lo hace. No es para mamá tanto. Hay ciertas informaciones que, por lo menos yo en terapia, solicito preguntas importantes para hacerle a mamá, pero si no está mamá, pueden hacérsela a una tía, si de repente es la abuela la que está viva, o a sus hermanas, o sea, a algún familiar que haya compartido con mamá, ¿ok? Pero no es indispensable que esté. Y te puedo preguntar, ¿cuáles son esas interrogantes que tú haces que podrían plantearse a mamá, pero si no está, no importa, accedemos a esa tía o a esa abuela? ¿Cuáles son esas preguntas genéricas o principales? La primera y más importante para mí es saber
cómo fue el embarazo de mamá. Porque, ¿qué pasa? Mamá vive, y ahí es el tema que tú querías mencionar, que lo vamos a exponer. Nosotras tenemos una connotación tanto emocional como genética que tenemos de la abuela materna. Cuando la abuela gesta a nuestra madre, también nos está gestando a todos los posibles hijos que tenga esa mamá. ¿Sí? Entonces de aquí viene este tema de las memorias uterinas. Nosotras en nuestro útero, como un centro energético de poder femenino, el centro energético más importante del ser humano es el corazón, hombres y mujeres, pero el de la mujer es el útero, porque allí es donde gestamos no solo vida, proyectos, ideas. ¿Por qué? Porque nuestro chakra sacro es el de la creatividad y el de la sexualidad. Entonces, en nuestro útero alojamos estas memorias, así como la energía sexual de todas las parejas que hemos tenido, así como los dolores de mamá, así como una gran cantidad de cosas. Allí está, en ese cuenco, en ese espacio, está toda esa información. Es decir, que como mi abuela vivió ese embarazo, que fue el de mi madre, exacto, esas vivencias impactaron de alguna u otra forma en mí. Correcto. Okay. En ti, en tus hermanos, en todos los bebés que hayan podido existir que tu mamá. Y en los que vayas a tener. Es correcto. Entonces, por eso es tan importante estudiar el linaje femenino. O sea, no es solamente mamá. Que de alguna u otra forma, si yo llego a tener una hija, ella pues también tiene estas memorias uterinas. Correcto. Okay. Entonces, por eso es tan importante, o sea, cuando hablamos de la relación con mamá, ojo, en mi terapia, en mi sesión, no hablamos solo de mamá. Aquí estudiamos a la abuela, a la bisabuela, toda la memoria que usted tenga. Muy bien. ¿Ok? Para poder saber. En estos días estuve leyendo que para que nosotros existamos, si calculamos 10 generaciones antes, son como 4,100 y pico de personas que tuvieron que existir para poder existir nosotros. Para que yo estuviera aquí, para que tú Exacto. estuvieras ahí. Desde decabuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, para que yo pueda existir. Entonces, todo esto, este sistema que está detrás mío, existe y yo tengo que honrarlo, mirarlo en algún punto para ser consciente y poder soltar, pero no desviarnos de la pregunta que tú me estás haciendo, bueno, lo que estamos comentando. La abuela, como vivió ese embarazo de mi mamá, transmitió emociones, vivencias y experiencias a ella. Bien. Y ella posiblemente, la gran mayoría de esas emociones pudo traerlas a mí. Yo siempre coloco, a mí me gusta mucho hablar de mi propia experiencia personal. O sea, todo lo que yo implemento en terapia son ya terapias que yo he tenido que atravesar. Mis 12 años de experiencia profesional son de terapia personal también. Okay. El terapeuta que no asiste a terapia, el terapeuta que no sana, pues está como ahí en un... complicado. Exacto, porque bueno, es un tema. Entonces, toda esta experiencia que yo puedo transmitirle a las personas no proviene de libros solamente que se han leído ni de títulos que se han otorgado, sino de experiencias vividas. Yo hasta los 22, 24 años de edad aproximadamente, era una mujer que vivía en eterna rabia, cólera, gastritis, o sea, era otro ser humano. Okay. Porque hasta el momento en que yo conozco la historia del parto de mi mamá, fue un embarazo súper planificado, fue en amor, o sea, la niña más deseada del planeta, cosas espectaculares, yo tengo unos padres maravillosos. Pero el día del parto, mamá como mamá primeriza, ella no tenía ningún tipo de información en cómo iba a ser ese parto. No estuvo la obstetra que le trató todo el embarazo. Entonces la atendió otra gente, fue demasiado rápido, mamá era muy lenta en el proceso, o sea, fue muy doloroso, muy distinto. Y llegó un punto en el que la única emoción que ella sentía era la rabia. Fue traumático. Es correcto. Entonces, mamá vivía en rabia mientras estaba pariendo porque le dijeron, o sea, si no se apura, la metemos en pabellón. Y la amenazaban para que pariera. Aquí estamos hablando de violencia obstétrica. Exacto. Entonces, llega un punto en el que hasta eres perezosa, es la pereza, usted no sé qué, no sabe parir, que no sé. Imagínate. Oh, yo estoy pariendo por primera vez en la vida, por Dios. O sea, yo también estoy. Entonces, fíjate que esto transmitió una emoción en mí. Que mamá dice, bueno, mami, Claro. cuando apenas usted me la colocaron aquí, yo, la Todo pasó. felicidad, eso fue que me desconectaron, ya. Pero yo arrastré esa emoción. Y toda mi vida tuve una ira, una rabia que no entendía, ¿ok? Wow.
Cuando yo entro al mundo de la capacitación, de la terapia, encuentro el camino de la constelación familiar, yo hago clic con ese momento. Claro, mamá me había contado por encima, por eso es tan importante saber e indagar esa historia. Cuando yo aprendo que la primera pregunta es ¿cómo fue el embarazo y cómo fue el parto? Y me encuentro con esa realidad, ya me entiendo. Y hay un antes y un después en mis emociones. Qué interesante. Porque ¿qué hice yo? Agarrar esa emoción y decirle, no eres mía, es de mamá, se la devuelvo, tome. Correcto. Y yo dejo de sentirla. Ahora no es que María del Mar más nunca sintió rabia en la vida, pero ya sé que esas rabias son mías y que yo las puedo gestionar. La otra no la podía gestionar porque es que no me correspondía. Claro, no te Exacto. correspondía. Entonces, bueno, básicamente una de las preguntas más importantes es cómo fue el parto de mamá, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, te amamantaron, no te amamantaron, cómo fue todo ese proceso. María del Mar, me voy a, como todo, poner un poco personal, llegado a este punto de la conversación, porque escuchándote sobre esta pregunta de cómo fue el parto, cómo fue el embarazo, cómo también te recibió mamá en su vida y cómo eso influye en nuestro carácter, personalidad y demás, me surge la duda y trato de concatenar esto con el hecho que tú decías, atender el vínculo con mamá es algo muy individual. Correcto. Porque es una experiencia excesivamente o exclusivamente personal. Y en esa exclusividad, por eso digo que me voy a poner un poco personal en este punto de la conversación, yo vengo con mamá de una pérdida, ¿no? Este tema, no sé si nuestros oyentes alguna vez han escuchado esto de los Rainbow Baby, de los bebés arcoíris y demás. Yo vengo a ser esa bebé en la vida de mi mamá porque hay una pérdida antes de mí. Y eso marca drásticamente mi vínculo con mamá, que es muy diferente al vínculo que mi mamá tiene con su primer hijo, es decir, con mi hermano. Pues ahí no había una pérdida, ahí no había una experiencia traumática vivida antes de que llegara un próximo bebé. Ese tipo de cosas también se atienden en esta terapia, en este reconocer el vínculo con mamá y cómo se explora si ya lo has tenido frente. Sí, mira, bueno, es un tema que depende de la particularidad del caso, ¿no? Pero indiscutiblemente nos afecta primero a la mamá en cómo desarrolla esa crianza, ¿sí? Porque puede ser el caso de una mamá que lo vive en trauma, el siguiente embarazo es un sufrimiento porque tú no sabes si va a volver a ocurrir, hay siempre una incertidumbre, hay un miedo, hay una ansiedad, hay una preocupación, entonces imagínate cómo transcurre ese embarazo, ¿ok? Segundo, de repente fue porque en el caso tuyo o cualquier caso particular, pues, fue una decisión, o sea, fue un aborto planificado, ¿sí? Tal vez el segundo no viene con ese miedo, sino como, ay, con este voy a hacer todo lo que no pude con el primero. Entonces, fíjate que son emociones totalmente distintas, ¿ok? Abismalmente distintas. Pero, energéticamente hablando, para el hijo, tiene también una gran trascendencia, porque ya tú tienes claro en este caso, en tu propia experiencia, que tú no eres la hija mayor, que hay uno antes de ti. Pero hay mucha gente que porque es prohibido este tema y no se habla, no se dice, por la gran cantidad de connotaciones que tenga, porque es tu decisión no contarlo. Entonces, el siguiente hijo vive creyendo en la vida que está cumpliendo un rol y no es su rol. Entonces, está ocupando la energía de ese verdadero hermano mayor o del anterior. ¿Ok? Correcto. Entonces, ocurre que muchas veces son las personas que tienen que hacerse cargo porque creen que son hermanos mayores, pero no les corresponde. Entonces, a la vez sienten que tienen que hacerse cargo, pero resulta que no les gusta hacerse cargo. O sea, como por colocar un ejemplo. Entonces, energéticamente es importante que la persona sepa, porque si no vive en una dualidad entre la vida del anterior, que no llegó a su feliz término de nacimiento, y la tuya. Entonces, hay que empezar a respetar la jerarquía del orden familiar, el orden sistémico. Si tú no eres el primero, entonces tienes que saberlo. Claro, no emborronar esos límites. Correcto. Que tú planteas. María del Mar, nos tienes aquí de verdad. Yo estoy hipnotizada. Ojo, algo que me encanta siempre decir, no hay verdad absoluta, ¿ok?
es importante que hacer chispa con la información que recibimos, pero indagar, Valoro que lo digas. indagar, porque pues suele ocurrir, ¿no? Entonces hay personas que de repente sienten que ya esto es, y no, o sea, hay una gran cantidad de cosas. Yo lo que estoy aquí explicando es Sí, la punta del sobre iceberg. todo son- algo chiquitico en son comparación pequeños de tips todo. como para despertar conciencia Correcto. en quienes nos están Pero bueno, escuchando. valoro que estén haciendo el clic. Sí, de verdad Total. que es total. Y es muy interesante cada cosa que dices y de allí voy a retomar las preguntas que hace un rato tú decías que, bueno, que había que plantearse, ¿no? Lo que sucedió, lo que nos rodeó, tanto antes de nacer, durante y después de nuestro nacimiento, que nos ha marcado, nos ha determinado como seres humanos. Correcto. Tú mencionabas el hecho de que si nos amamantaron o no nos amamantaron, teniendo en cuenta que la lactancia materna es un tema tan interesante y es algo que sí definitivamente marca al ser humano en tema de salud. Pero correcto. yo quisiera ir un poco más allá. Perfecto. ¿Cuál es la importancia de emocionalmente, energéticamente un ser humano que hayan amamantado y uno que no? Ajá. Y neurológicamente vamos a hablar también desde ese punto de vista. Fíjate que ocurre algo. Cuando el bebé está pegado en el cenito, él está como en un plano de cercanía similar al que tenía en el útero. ¿Okay? Cuando el bebé nace, pasa que viene de estar 9 meses calientito, abrigadito, encerradito, donde la piel y todo el cuerpo de su mamá le protegía de todo un exterior. Al nacer, él queda a la intemperie, ¿sí? O sea, todo es 10.000 veces más gigante, los ruidos son mucho más fuertes, la luz, todo, absolutamente todo. La magia de la perfección de nuestro cuerpo funciona de la siguiente manera. Cuando el bebé llora y se le coloca el seno, no es porque simple y llanamente hay que alimentarlo. Es porque el pezón segrega oxitocina. Cuando el bebé extrae la leche y a su vez recibe la oxitocina, que es la hormona del amor, de la felicidad, de la alegría, él regula sus niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, no es que ponerle la tetica solamente es porque él va a comer y con eso sí se va a callar, se va a tranquilizar porque le da seguridad, porque regula su sistema nervioso, porque regula su sistema hormonal, regula el estrés que hay del exterior. Entonces, conocer esto ayuda muchísimo para saber qué tantos niveles de estrés vivió un ser humano cuando era bebé. Si la mamá no lo pudo amamantar, porque no pudo expulsar la leche, porque tuvo mastitis, porque cualquier cantidad de cosas, porque no le gustó, porque no la enseñaron, porque no pudo, porque el pezón no le funcionó como era, por esas circunstancias. Es importante saber cómo ese bebé reguló el estrés. Porque esto también incide en su niñez, en su adolescencia y en su adultez. Hay una teoría emocional que no es una verdad absoluta, pero nos acerca a que quien no fue amamantado tiene la tendencia en su adultez a fumar, el hombre a ser mujeriego, porque está buscando ese punto de equilibrio de seguridad y protección. Entonces, el hombre mujeriego no es porque sí, me disfruto el sexo con las mujeres. No es eso, básicamente. Es la zona de seguridad que necesita tener de alguien, principalmente mujer, en su vida importante, que no se lo dio, que es mamá. Entonces anda buscando eternamente a esa compañera. Incluso en la intimidad hay hombres que, si le hacemos introspección, le hacemos esta pregunta, buscan mucho el seno en la intimidad porque no lo tuvieron. ¿Ok? Entonces, es una gran cantidad de cosas. ¿Por qué es importante? Esto lo estoy explicando emocional y neurológicamente hablando. Oxitocina, maravillosamente importante recibirla cuando se es bebé. Correcto. Segundo, porque es el vínculo más cercano de que hay, o sea, ver al bebecito ahí amamantando, tenerlo tranquilito, hablándole, es mantenerlo como cuando estuvo en el útero.
Sí, sí, que no, súper interesante, ¿ah? Bueno, y una gran cantidad de cosas, pero eso es lo más importante. Claro, claro. Una pregunta así ya como para ir cerrando nuestro espacio, nos quedaríamos todo el día aquí hablando. Yo porque sí, de eternamente. verdad que sí, hay mucho que conversar sobre este tema. Increíblemente que nosotros tengamos pocos espacios donde se hable de esto y que es tan importante y tan determinante para mejorar nuestro desarrollo como seres humanos, ¿no? Así es. En tus terapias, en tus consultas y tras 12 años de experiencia, hay muchas personas que logran mejorar después de reconocer, de trabajar esta situación, Mari. Y muchísimas. Yo tengo una lista espectacular de personas que han asistido y no es la terapia María del Mar, es el permiso que se dan de hacer el proceso y el trabajo. La voluntad de Es eso. Porque yo en terapia simplemente hago que la persona se escuche. Las respuestas siempre están en nosotros. El guía, el terapeuta, es quien, bueno, te dice, bueno, esta es la mesa, aquí están todas tus cartas, juégalas. Claro, te da las herramientas. Y si no sabes cómo, pues bueno, yo intuitivamente te digo, esta puede ser la jugada, mira, a ver, prueba, de repente. Claro, incluso personas que llegaron con Pero he tenido personas que, discúlpame que te interrumpa para responderte en concreto, Sí. he tenido personas con situaciones que a Allá veces iba. como terapeuta uno dice, Dios mío, ¿cuánto tiempo puede ser? Y me dan una sorpresa enorme de que en menos de un mes, menos de 2 meses, o sea, escucharlas es como, no sé, yo me lo imagino como cuando el pintor ve una obra de arte en un museo, en una exposición y todo el mundo está ahí tomándole fotos y viéndolo porque se siente orgulloso de lo que está transmitiendo y lo que está mostrando, de lo que hizo. Cuando esas personas en mis propias charlas, en mis propios eventos, en conversatorios asisten y dan su testimonio y cuentan y explican y traen 5 personas más a terapia conmigo porque sintieron verdaderamente el efecto, eso para mí es una satisfacción enorme, infinita. Claro. Porque sí las personas se dan el permiso de avanzar. ¿Ok? Pero es una decisión de cada quien. A mí me encantó que dijeras que las respuestas están en nosotros. Es así. Siempre. Así Hay como una las sabiduría preguntas, interior. pero ahí está Ujú. también. María Es del correcto. Mar, antes de irnos quisiera aprovechar el espacio para que nos des tus redes sociales, donde ¿Cómo podemos podemos conseguirte, cómo podemos contactar contigo una sesión de terapia. Es interesante conocer todo lo que tenga que ver de cómo contactarte para ir. Así es, sí. Bueno, mira, en Instagram me pueden conseguir @sexistirSC de San Cristóbal, ¿ok? Y por vía telefónica WhatsApp 0424-742-8502, ¿ok? María del Mar Cuenca, terapeuta emocional. Fíjate que hay algo muy importante que a mí me gusta siempre resaltar con respecto a las respuestas que están en nuestro interior. Que cada persona que va y no continúa su proceso terapéutico, a veces se lastima, se critica, se juzga porque es que yo no voy, porque es que no he vuelto a ir, porque es que, bueno, no pasa nada. O sea, no es tu momento. Todavía hay cosas que tienes que vivir, todavía hay momentos y escenarios que te van a mostrar cuáles son esas respuestas. Siempre que tu intuición te diga que hay algo que quieres transformar, hazle caso. La intuición es una maravillosa herramienta para poder crear, que era lo que tú me preguntabas hace rato, ese clic, ese espacio de conciencia para sanar y empezar un proceso emocional. La intuición no es solamente una cosa de mujeres, no es ese sexto sentido, eso es de cada ser humano. Entonces, cuando algo nos hace conexión, vamos a escucharlo. Y el último punto que quiero tocar con respecto a esto, que tal vez responde un poco tu pregunta, son las enfermedades del cuerpo físico. Toda emoción no gestionada y concientizada es somatizada en el cuerpo físico. El cuerpo físico es la carne, la piel. Entonces, atentos a sus enfermedades, a sus síntomas. Todo aquello que en el cuerpo físico está haciéndome un malestar, me está generando un malestar, tengo que escucharlo e interpretarlo. No dejar la medicina de lado, no dejar la clínica aparte como último recurso, no. Sino que en paralelo trabajemos el plano emocional. Claro, es un todo. Es correcto, ¿ok? Ese puede ser un indicio o un indicador de que hay algún trabajo emocional que llevar a cabo. A mí me gustó mucho de el tema de las respuestas están en nosotros. Falta, como tú dices, dar ese paso para ir a buscar las herramientas que me permitan gestionar entonces las respuestas. Porque
muchas veces creemos que el único problema somos nosotros. Correcto. Que todo es por nuestra culpa, nuestra responsabilidad, algo hicimos mal para tener esta NN cantidad de consecuencias o resultados en nuestra vida, cuando a lo mejor también hay una explicación adicional. A lo mejor hay un error de mi parte, pero también vengo con esta carga energética, con esta carga familiar que puede explicar mucho cómo se está viendo mi presente. Correcto. Y creo que es una manera como más gentil de ver la vida propia y la de las personas que me rodean. Lo único, y me parece maravilloso lo que estás diciendo, gracias, pero lo único en lo que realmente yo me puedo hacer responsable es en la interpretación que yo le doy a las cosas. Total. Y la interpretación nace de las creencias que yo tengo y la formación que viene de mí. Entonces, cuando yo entiendo que mi cerebro tiene un filtro de interpretación ante cada situación, entonces yo sé que puedo cambiar ese filtro de interpretación. Como en la astrología. Hace poco que estuve en unas actividades de un astrósofo acá en San Cristóbal. Él decía, su destino ya está marcado para la astrología. Su destino ya está delimitado. Bien. Usted no puede cambiar su destino, pero usted se puede cambiar de destino. Y a mí eso me hizo un mega clic. Wow, claro. Porque es verdad. O sea, yo no puedo cambiar mi historia familiar. Yo no puedo cambiar a mis papás, mis abuelos, ni nada de eso. Ni la carga genética, emocional que traemos. Eso ya está ahí. Pero las decisiones que no dependieron de mí. Correcto. Exacto. Pero yo puedo transformar cómo yo sigo viviendo, conociendo toda esa historia. Cómo me relaciono con ello. Y nos vamos con esta pero súper idea maravillosa. O sea, el destino no se puede cambiar, pero yo puedo cambiar de destino. Correcto. Y para eso, retomo lo que dijiste hace un momento, que para mí siempre ha sido muy importante. Y creo que todos los tenemos, solo que no hacemos el caso que merece, y es atender la intuición. Sí, nosotros tenemos las respuestas, nosotros sabemos cómo responder a las situaciones, nosotros sabemos hacia dónde caminar, solo que a veces lo ignoramos, no queremos hacer caso. Pero el radar está con nosotros. Muchísimas gracias, María del Mar, excelente. Y bueno, les recuerdo las redes sociales para el número de teléfono para quien quiera contactarla. Correcto, @sexistir_sc es la palabra sé existir. Muy bien. ¿Ok? SC. Y 0424-742-8502. Y bueno, nos despedimos ya. María del Mar, encantada. Nos vemos en una próxima, porque hay mucho de qué hablar. Claro, hay que volver para seguir analizando más este vínculo con mamá y nuestra energía. Escudriñando para mejorar. Gracias por acompañarnos una vez más. Chao, chao.